Creo que me había demorado mucho en hacer este video, pero la verdad es que estaba esperando a ver qué pasaba con lo de Texas y al final no pasó nada. Por allá siguen las mismas condiciones con el internet, muchos creadores de contenido pasando trabajo para subir sus videos, tienen que acostarse a las 3, 4 de la mañana, revisar el teléfono para que la pantalla no se les apague y el contenido se pueda seguir subiendo. Aquello no ha mejorado en ese aspecto. Ya pasó el Día de las Madres, pasó el Día de los Padres, pasaron las ofertas que tenían unos precios astronómicos, todo una locura, y ahora al final todo quedó en nada. Los estudiantes aquellos que habían protestado en varias universidades de La Habana con el objetivo de que no subieran los precios y no recortaran los paquetes, que al final de Texas y el gobierno hicieron lo que les dio la gana, ¿no? Yo recuerdo que estaban pidiendo la renuncia de... Ya ni recordaba de quién pedían la renuncia, del presidente de la FEU y de un decano del ISDI, del Instituto Superior de Diseño. Instituto Superior de Diseño, al cual se le cayó un pedazo. Yo la verdad no sé qué va a pasar con la arquitectura de Cuba. Por ahí me encontré un pequeño video muy corto sobre La Habana, cómo fuera La Habana, ¿no? Si se reconstruyera completa. Y algunas personas en los comentarios me decían que la arquitectura había que salvarla, pero es que ya no queda nada de la arquitectura de La Habana, ni de Cuba en general. Entonces con los estudiantes no pasó nada. Amenazaron a unos cuantos, al rector no lo expulsaron, al de la UJC no lo expulsaron tampoco. Se quedó igual. Para los estudiantes la posibilidad de comprar 2 paquetes, cada uno por 360 pesos para un total de 12 gigabytes al mes, con una velocidad de conexión extremadamente pésima, con dificultad para conectarse, con dificultad para todo y con muchas restricciones. Entonces no se logró nada, y para el resto de Cuba todo el mundo a comprar un solo paquete de 6 gigabytes por 360 pesos, y después si quiere navegar un poco más en internet, pues que le pida recarga a sus familiares, a su novio, a su amante, a su querido, o qué sé yo, o a estimular ese mercado negro que hay de compraventa de saldo, que todos lo conocemos, ¿no? Que en Cuba se vende saldo y no hay otra solución. Y quienes estaban ahorrando en peso cubano han perdido prácticamente todo su poder adquisitivo. Quienes estaban ahorrando en MLC también lo mismo. Entonces nada ha cambiado por allá. Que la prensa decía que era mentira, que no había ninguna huelga, pero todos los videos están ahí. Algunos estudiantes incluso escribieron cartas para que algunas autoridades renunciaran, y cosa que no va a pasar. Un título universitario en Cuba no sirve de mucho. No sirve de mucho porque al final esos jóvenes saben que si no se van del país no van a progresar nunca en la vida. Se mantiene igual, han subido los salarios un poco, pero como mismo le suben los salarios a la gente un poquito, la inflación se come ese aumento de salario, porque es que en Cuba no hay productividad y la moneda real en Cuba es el dólar. Ya han visto como el MLC ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo valor todos estos meses. Quería hacerles este video en este contexto particular porque muchas personas me han pedido que hable un poco sobre qué está pasando con el internet allá, que no pueden prácticamente hablar con sus familiares. Ahí tenemos unas campanas de una iglesia. Que no pueden prácticamente hablar con sus familiares, que la conexión está muy mala, que la conexión está muy lenta, que le dicen que los datos se acaban muy rápido, que les recarguen de nuevo. Bueno, ya saben, eso es lo que hay. No pasó nada con la huelga de internet, no pasó nada con los reclamos que hizo el pueblo para que Texas no subiera los precios, y la infraestructura, que era la excusa, ¿no?, por la que los precios se iban a subir, pues la infraestructura se mantiene igual. La vida sigue igual, como dice Julio Iglesias. Pues nada, familia, no voy a hacer este video más largo. Dejen un like, compártanlo con las personas que viven fuera, que le envían recargas a sus familiares y que siempre están pendientes de lo que pasa en Cuba. Suscríbete
para que nuestra familia crezca y nos vemos en aproximadamente 3 días con otro tema diferente.